Siéntense, por favor. Buenas tardes, soy la doctora Fabiola Prado del equipo de Diabetes Centro y esta noche pues quisiera tratar con las personas con diabetes un tema que para mí ha sido importante, clave y fundamental a lo largo de mis años profesionales. Y es este tema que se trata acerca de definir si yo tengo diabetes o si soy diabético. Les confieso que esta es la primera vez que tratamos este tema con personas que tienen diabetes o con público en general, ¿verdad? Familiares con diabetes o diabetes nosotros mismos. Y este tema siempre lo he tratado con profesionales de la salud. Es un tema del cual yo he aprendido mucho y que a mí me ha sensibilizado mucho y me ha hecho cambiar la forma de ver el mundo. Entonces, pues quisiera compartirlo con ustedes y nuestro objetivo de esta presentación va a ser discutir las diferencias entre tener diabetes y ser diabético y luego solicitar a cada uno de ustedes que tome una decisión acerca de cómo van a usar estas expresiones a lo largo de su vida cuando ustedes tengan diabetes o cuando ustedes estén con personas que tengan diabetes o cuando estén con profesionales de la salud que los están atendiendo por tener diabetes. Y para eso, pues mi primera reflexión es, quisiera preguntarles quiénes de ustedes tienen diabetes o si hay familiares, seres queridos, amigos muy personales que tengan diabetes. Y cuando ustedes me cuenten esto, pregúntense ustedes mismos o pregúntenle a sus familiares qué sintieron cuando les hicieron el diagnóstico, cuando recordaron las cosas negativas que le pasaron a su papá, a su abuela, a su mamá, a sus amigos, que sufrieron sus vecinos cuando tuvieron este diagnóstico y cómo les dieron el diagnóstico y cómo esto impactó la vida de cada uno de ustedes de alguna u otra manera. Es importante que reflexionemos sobre estas experiencias porque es muy raro que nosotros veamos experiencias positivas acerca del control de la diabetes y de la diabetes en sí misma. Es lo más frecuente es que nosotros vemos experiencias muy negativas y vemos con frecuencia que a la persona se le acusa o se le culpa de no cumplir su tratamiento. Casi siempre hay un regaño involucrado y aspectos muy negativos, ¿verdad? Entonces esto lleva a las personas a que frecuentemente tienen miedo cuando se van a medir el azúcar y, ay, ¿será que me mido el azúcar porque va a estar alta? Y es aquella sensación de fracaso, ¿verdad? Entonces, otro miedo muy frecuente es que las personas llegan con alto temor de desarrollar complicaciones de diabetes. Estas son cosas que vemos todos los días en la práctica clínica. Siempre estamos viendo personas que tienen mucho miedo. Y para la mayoría de las personas, pues como les contamos ya, tener diabetes es una experiencia sumamente negativa. La reacción más común que nosotros hemos observado en la práctica y que hemos documentado ya con artículos científicos es el miedo. Y del miedo, pues por supuesto se deriva ese sentimiento de pérdida, de incapacidad, de duelo, de luto, de enojo, de negación, de ansiedad, de depresión, ¿verdad? Muchas cosas, muchas reacciones negativas en contra de la diabetes que causan mucho sufrimiento a las personas que tienen diabetes. Esto es pues nuestra triste realidad en este momento. Y bueno, analizando pues qué quiere decir cuando le dicen a uno, bueno, usted es diabético, ¿verdad? Quiera que no, pues a través de los años, diabético es una palabra que se ha usado en todos los idiomas prácticamente desde hace varios siglos. El problema es que eso ha hecho que sea una representación social, es decir, las personas, yo no necesito decirle a nadie cómo es un diabético, sino que cuando yo voy a preguntar cómo es un diabético, me van a decir, es una persona gorda, come de todo, duerme todo el día, no hace caso. Mire, mi mamá no obedece, es re desobediente, son re haraganes, son mentirosos, son, ay, no, este no sirve para nada, ¿verdad? Y a veces uno escucha a los colegas decir, no, y es que los diabéticos son aquí, son allá, ¿verdad? Y, bueno, paciente, ¿verdad? Pero paciente no porque tenga paciencia, sino porque es inválido, no puede decir por sí mismo, etcétera. Me gustaría si ustedes pudieran comentar qué otras expresiones han escuchado ustedes acerca de ser diabético. Pero me imagino que varias de estas ustedes no solo las han escuchado, sino que también en más de alguna ocasión los han acusado de estas cosas y que probablemente o prácticamente seguramente yo me atrevería a decir que ninguna persona es estas cosas en realidad. Entonces, estas cosas que se dicen cuando yo digo diabético o paciente diabético, lo que están moldeando es un estereotipo. Eso significa una impresión o un molde sólido, algo fijo, algo inmutable
que es parte de mi ser. Cuando yo digo soy diabético, estoy diciendo yo soy la diabetes, yo soy el problema. Entonces, el problema, como el problema soy yo, eso no lo puedo cambiar, no me lo puedo quitar de encima, me voy a complicar, va a ser la vida sumamente difícil. Y pues como vemos, pues esto es una etiqueta. Eso es una generalización, ¿verdad? Un estereotipo es una generalización. Es algo que yo no puedo cambiar, que no me puedo quitar. ¿Verdad? Soy inútil, soy malo, soy tonto, he fracasado, soy desobediente, etcétera. Una cantidad de conceptos peyorativos que no necesariamente somos nosotros. Entonces, bueno, analicemos por qué podemos decir que nosotros no somos ese prototipo o ese estereotipo del diabético, ¿verdad? Y para comenzar, pues yo les pido que analicemos, vaya a su comunidad y vaya y mire, por ejemplo, en esta foto, usted me podría decir quién de las personas tiene diabetes. Es decir, ¿hay alguna marca externa? Es cierto, sí, hay factores de riesgo que nosotros podemos ver, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos diabetes. No hay una marca externa o una característica, ¿verdad? No se me pone la oreja verde porque tengo diabetes, como dice mi esposo, ¿verdad? Simplemente, es decir, somos personas iguales a todos los demás, seres humanos normales. Sí, tenemos un trastorno metabólico, pero eso no nos hace dejar de ser seres humanos. Esa es la primera cosa por la cual nosotros podemos afirmar que no somos diabéticos. Luego, el siguiente punto y bien importante es que cuando la diabetes está bien controlada, no va a causar complicaciones. Recordemos que la diabetes no causa discapacidad. Si nosotros mantenemos los niveles de glucemia o de azúcar en la sangre normales, no vamos a tener discapacidad ni complicaciones por diabetes. Y si las tenemos, se pueden controlar. Entonces, es falso que las personas tengan menos IQ, rindan menos en la escuela, no puedan trabajar, no puedan volar aviones, no puedan hacer scuba diving o hacer paracaidismo. Pueden. El secreto es estar bien, bien controlados. Hay jóvenes con diabetes tipo 1 que han llegado hasta el Monte Everest, ¿verdad? Son escaladores hasta el Polo Norte, ¿verdad? No hay una limitación cuando la diabetes está bien controlada. Eso es un mito que es muy común, pero es un mito. Y bueno, póngase, ¿en qué casos la diabetes me podría causar discapacidad? Bueno, sabemos que la diabetes nos puede causar discapacidad cuando las complicaciones o los efectos secundarios de la diabetes hacen que se limite alguna actividad principal en mi vida o que alguien me considere como que yo he estado discapacitado alguna vez en mi vida. Sin embargo, repetimos, la discapacidad por diabetes se puede prevenir y si ya hay complicaciones, se puede minimizar el impacto para que no tengamos esta discapacidad. Una cosa, pues, ¿qué son las actividades vitales principales o las actividades vitales importantes? Pues son nuestras capacidades de autocuidado, ¿verdad? Cómo nosotros podemos caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender, trabajar, comer, em, todo nuestro metabolismo, eliminar desechos, ¿verdad? Recordemos que la diabetes, por ejemplo, sí puede afectar los órganos, ¿verdad? El corazón, el cerebro, los riñones, el estómago, la vista. Sí, en el dado caso que no la hayamos controlado o que tengamos el azúcar alta durante mucho tiempo, estas complicaciones pueden aparecer. Sin embargo, eso no significa que nosotros no podamos seguir adelante con nuestra vida y que no podamos prevenir estas complicaciones. Y póngase, si ya tengo daño en un órgano, póngase, ok, yo tengo fallo renal crónico, eso no me da discapacidad, ¿verdad? Yo puedo seguir, es decir, la función de mis riñones está limitada, pero puedo seguir trabajando, puedo seguir funcionando perfectamente en mi vida normal. ¿Tengo que hacer ciertos cambios y adaptaciones? Totalmente, pero se puede prevenir que la enfermedad avance. Y luego, pues también tenemos que reconocer que en algún momento de nuestra vida, pues todos, absolutamente todos los seres humanos hemos pasado por alguna experiencia de discapacidad. Y si no, pues recuérdense ustedes si alguna vez se han caído, se cayeron de la bicicleta, se cayeron de los patines, se quebraron un brazo. ¿Verdad? Las mujeres, cuando estamos de parto,
Difícilmente podemos, pero ni siquiera hacer nada, ¿verdad? Y luego, pues las cirugías son otros eventos en los que la persona sí tiene discapacidad. Y ahora, por ejemplo, con COVID sí podemos tener discapacidad temporal y es posible que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida o bajo alguna circunstancia necesitemos ayuda de otros, apoyo de otros para salir adelante. El problema es que el valor negativo que se atribuye a esta experiencia, ¿verdad? Nos da el concepto social de minusvalía, ¿verdad? Entonces, tener discapacidad, como les digo, la diabetes no es causa de discapacidad, sino sus complicaciones por mantener el azúcar alta. Tener discapacidad no es lo mismo que ser minusválido o tener minusvalía. Eso es bien importante porque uno puede tener diabetes y vivir una vida normal, sana, feliz, sin ninguna complicación y sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener bien en claro que la minusvalía es un concepto social, no un diagnóstico médico. Esa es una diferencia bien importante. La diabetes no causa minusvalía. Yo no soy minusválido por tener diabetes. Nadie me puede decir que yo tengo minusvalía, ¿verdad? ¿Podría ser que yo tuviera discapacidad por una complicación de diabetes? Sí, podría ser, pero eso no me hace un minusválido. Entonces, no es cierto que una persona con diabetes sea un minusválido, no es cierto que una persona con diabetes sea un diabético. Y luego, ok, póngase, bueno, póngase que yo en extremo sea comilón o sea desobediente, ¿verdad? Ya vimos que hay muchos estereotipos que no reflejan fielmente la realidad y entonces pues es posible que nosotros podamos cambiar este estereotipo. Ahora, póngase que el estereotipo sí refleje que yo como mucho, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? ¿Podría yo cambiar esto? Por supuesto que sí, ¿verdad? Una decisión personal de hacer un cambio de hábito es una decisión muy posible, pero esa decisión, pues, es una libertad de mi persona, una libertad de mi ser. No necesariamente es una condición que yo no pueda cambiar, ¿verdad? Son cosas que yo puedo cambiar y mejorar, así que en realidad, pues, yo no tengo que ser ni seguir siendo diabético. Yo podría hacer una diferencia entre tener diabetes y ser diabéticos. Y uno dice, bueno, pues ¿qué importa? Ya me han dicho diabético por 20 años, ¿ya qué importa si solo es cuestión de palabras? El problema es que las palabras tienen poder. Las palabras tienen una implicación bien grande porque cuando nosotros afirmamos una cosa, lo estamos creando, ¿verdad? Lo que decimos va a reflejar lo que nosotros pensamos y lo que pensamos va a reflejar lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo me digo a mí mismo, soy diabético, entonces me estoy diciendo, soy todas las cosas negativas que estoy pensando que son, así me voy a portar. En cambio, cuando yo digo, tengo diabetes, bueno, pues yo la puedo controlar. Yo puedo llegar a mis metas, etcétera, ¿verdad? Entonces, la diferencia fundamental quizás no es ni siquiera lo que los demás nos digan, sino lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿verdad? Si yo tengo diabetes, así yo soy diabético, va a hacer una diferencia cuando yo lo expreso hacia mí mismo. Mi conducta va a ser más libre, más determinada por mí mismo si yo no soy la diabetes, sino yo puedo controlar la diabetes, puedo tomar mi lugar en ese control. En conclusión, pues sabemos que la diabetes es un proceso externo a la persona, ¿verdad? Yo no soy diabético, yo tengo diabetes. La enfermedad entonces se vuelve controlable y las complicaciones que se deben a la diabetes mal controlada se pueden prevenir. Y si ya hay complicaciones, yo puedo retrasar el daño y minimizar la discapacidad. La diabetes en ningún caso va a causar minusvalía, ¿verdad? Ese es un concepto que está pues errado en la mayoría de los casos. Lo más importante de todo este debate es que nosotros mismos tomemos una decisión. Siempre en todo lo que oímos, en todo lo que aprendemos, lo más importante va a ser nuestra postura. Es ahora entonces el turno de cada uno de ustedes de decidir si su familiar, su mamá, su papá, su hermano, su hermana o usted es diabético o tiene diabetes. Cuando usted note que cambia la forma en que usted habla, se va a dar cuenta que va a empezar a dejar de sentir eso que sentía de culpa, de rechazo, de enojo por tener diabetes, porque ahora usted la puede controlar. Entonces, esta postura es un primer paso para poder decidir el tratamiento en el futuro. Así que, pues, los invito
Así ustedes me pueden comentar qué piensan, si hará una diferencia real en sus vidas, como la ha hecho en las mías a la hora de tratar personas con diabetes. Es muy diferente de tratar a alguien que es diabético y está cerrado o dependiente o frustrado o enojado o triste o con miedo, ¿verdad? Porque tiene diabetes y no la puede controlar. Cuando usted se empodera y puede controlar la enfermedad, su camino va a ser mucho más fácil, sus decisiones van a ser mucho más libres. Así que pues muchísimas gracias por su atención. Apreciaríamos en la medida de lo posible recibir sus comentarios sobre este tema y sobre todo pues explorar estos conceptos, informarse un poquito más de la información que hay de esto para poder empezar a ver si usted decide aplicar estos conceptos a su vida. Esperamos que así sea. Hasta pronto.